Dice la Escritura: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto dice el Señor para todo aquel que le sirve, porque a eso somos llamados nosotros, a libertar a los cautivos, a romper las cadenas del diablo, y hacer que los oprimidos sean salvos, sean libertados, y hacer que los que andan errantes y extraviados entren en el camino de la salvación, no solo los de afuera, sino a los de adentro, porque dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado, y si alguno ve a su hermano en el camino extraviado, y lo hace volver de su mal camino, dice que salvará de la muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados, de modo que somos llamados a salvar a los hermanos que están errantes y extraviados en sus caminos, y a salvar a los de afuera. Y dice así, que salvándolos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Por qué? Porque muchos que llegan al camino del Señor, luego ensucian sus vestiduras, luego manchan sus vestiduras. Y la base de esto es que han escuchado falsas doctrinas, falsas profecías, enseñanzas de hombres. Han ido a libros, a teólogos y a todo tipo de cosas que el Señor nos mandó fuera de su presencia. Porque en la presencia del Señor es que se recibe el conocimiento de todas las cosas. Él es el maestro, Él es el que enseña al buen discípulo, y de Él viene la verdadera leche espiritual, no adulterada, con la cual se crece para salvación. Y Él es el que explica la palabra. Pero cuando no es así, el hombre recibe palabra errada y va por un camino errante y extraviado pensando que es de Dios, pero no es así, sino que ha seguido las corrientes de los hombres y ha seguido el camino de los ignorantes y de los extraviados. Y este es el camino errante y extraviado que siguen las multitudes, de las cuales somos llamados nosotros a salvarlas, arrebatándolas del fuego y tener misericordia de ellas con temor. ¿Qué quiere decir con temor? De no caer nosotros mismos en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso es que con temor, arrebatándolos del fuego. Y dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, porque cuando Dios llama al hombre, lo limpia de sus inmundicias. Cuando Dios llama al hombre, lo limpia de su pecado, y no solamente que lo limpia de su pecado, sino que lo viste con vestiduras, porque en el mundo espiritual cada cual está vestido de una u otra forma según su vida en la tierra. Las personas que viven en pecado están vestidos de ropas harapientas, están vestidos de ropas mugrientas, de ropas que están manchadas, que están sucias, y de todo tipo de suciedad, porque el pecado mancha la ropa, y van desnudos espiritualmente, pero al mismo tiempo en el sentido de la vestidura, porque la vestidura tiene que ver con las acciones que se hacen, las acciones correctas, las acciones puras y limpias del corazón. En el sentido de las vestiduras, independientemente que en un sentido en el mundo espiritual van desnudos, pero en otro sentido van con vestiduras mugrientas, van con vestiduras harapientas, rotas, con los vestidos de ellos mismos y con vestidos llenos de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representa el homicidio que se hace a los demás. El homicidio no solamente el homicidio físico, sino el homicidio cuando las personas se enemistan con otros, cuando le guardan rencor, cuando los calumnian, cuando los vituperan, y todas estas cosas manchan de sangre la ropa de los hombres. Así, cuando Adán y Eva pecaron, se vieron que estaban desnudos, pero sin embargo, cuando Dios tuvo misericordia de ellos, les extendió su mano y los vistió con pieles de cordero allí, porque representaba la vestidura que Dios le iba a poner al hombre cuando se arrepintiera de su pecado, creyendo en Jesucristo como Salvador. Y así, cuando el hombre se arrepiente, Dios le cambia sus vestiduras ensangrentadas, Dios le cambia sus vestiduras manchadas y le pone nuevas vestiduras, como le dice al pueblo de Israel, pero que no es el pueblo de Israel en la carne, sino que le habla al Israel espiritual, a todo israelita verdadero, a todo el que es pueblo de Dios, a todo creyente en el Señor. Y dice que pasó por el camino y la vio envuelta en sus sangres, y la vio allí tirada en el camino sin que nadie se hubiera compadecido de ella. Y dice que extendió sobre ella su misericordia, la limpió, la lavó de su sangre, le extendió su mano, la vistió con sus vestiduras e hizo pacto con ella, y le puso allí calzado de tejón. Le dice que le puso vestido de lino, le dice que le puso
vestiduras de seda y la vistió y la adornó. Y así entonces se manifestó como alguien que fue recogida por el Señor y vestida por el Señor. ¿Qué quiere decir? La lavó de sus sangres, la lavó de sus inmundicias y le puso vestido nuevo, la limpió, la purificó con su misericordia, con su perdón, y allí le puso vestido nuevo para que este vestido llevara el nombre del Señor, porque este vestido es las obras del Señor. La primera obra que se hace es la obra de fe, la obra de creer en Jesucristo como Salvador. Dice que a la iglesia del Señor se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de modo que el lino fino representa la obra justa. No hay obra justa si Dios no la manda a hacer, de lo contrario es obra de hombre, y esta obra no es justa, esta obra es del corazón, engañoso más que todas las cosas y perversa. Pero las obras que Dios ordena, estas obras son obras justas, y el lino fino representa estas acciones justas del Señor. Estas acciones justas van desde el principio hasta el final. Estas acciones justas van desde que el creyente recibe la palabra de Dios, la cree y la pone por obra, empezando por la fe, porque este es el inicio. Dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que esto es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces Dios envía la fe. La toma el creyente, el que cree. El que no cree no la toma. El que no cree sencillamente la rechaza, pues Dios no hace excepción de personas y a todos le envía la fe. Pero el que la toma ya hace la primera obra justa, y la primera obra justa es la obra de creer al Evangelio y de arrepentirse de sus pecados y de convertirse a Cristo. Esta primera obra justa ya lo viste al creyente de una vestidura en el mundo espiritual, porque esta primera obra justa hace una vestidura, se materializa en una vestidura literalmente que no se ve mientras se vive en el cuerpo, porque el que se viste en el mundo espiritual es el hombre interior. El hombre interior es el que se debe de vestir, y por eso es que dice que nosotros gemimos dentro de nosotros para ser revestido de nuestra habitación celestial, de modo que el hombre interior es el que se viste de una vestidura espiritual. Esta primera obra viste a todo creyente, pero de ahí para allá debe de cuidar la vestidura, de ahí para allá debe de seguir enriqueciendo y adornando cada vez más la vestidura, porque en el mundo espiritual las vestiduras van siendo adornadas, las vestiduras van siendo cada vez más honrosas, cada vez más gloriosas, cada vez más largas, cada vez tiene más atributos y más cosas que solo Dios sabe qué son, que a través del tiempo, a través de la obediencia al Espíritu de Dios, a través de la fe y de todos los frutos que se dan en el caminar del creyente, estas vestiduras se van enriqueciendo, pero empieza de una vestidura que es puesta por el Señor a través de la fe. Y cuando el creyente camina en el Evangelio, camina verdaderamente escuchando al Espíritu de Dios, camina aprendiendo del Señor, camina llenándose de la palabra de Dios, camina en oración y búsqueda y ruego del rostro del Señor, camina continuamente o siendo dirigido por el Espíritu de Dios, por las manifestaciones de Dios, estas vestiduras las va enriqueciendo y las va cada vez más emblanqueciendo. Cada vez más estas vestiduras van siendo más honrosas en Él, porque estas vestiduras son sus acciones que Él va realizando, y sus acciones deben de ir creciendo cada vez más, porque la senda del justo debe de ir creciendo, debe de ir en aumento hasta que el día es perfecto, dice, como la luz de la aurora. O sea que debe de ir creciendo desde el principio. Pero cuando no es así, sino que el hombre se desvía a uno u otro camino, porque aunque se arrepintió y se llegó a los pies del Señor, aunque se arrepintió de sus pecados, aunque de pronto tuvo una conversión inicial, aunque de pronto dejó ciertos pecados, pero luego se fue a las vanidades, y luego se fue a las iniquidades, a las cosas que dice que no son pecados, pero que sí son pecados, para justificar los deseos de su cuerpo, para justificar su mente todavía terrenal y carnal, que nunca quiso cambiar y entregar al Señor, para justificar sus vanidades, para justificar sus impiedades, y corrió a una u otra teoría, se sujetó de una u otra teoría, y en vez de ir a buscar al Señor, fue a buscar los libros, fue a buscar las teorías, fue a buscar los hombres, fue a buscar la religión, fue a buscar su propia doctrina, y entró por uno u otro camino que Dios no le había ordenado. Desde ese mismo momento las vestiduras se manchan, desde ese mismo momento las vestiduras
adquieren, las vestiduras que Dios puso se empiezan a romper, las vestiduras que Dios puso se empiezan a desgarrar, las vestiduras se van cambiando. Primero eran limpias y ahora van siendo vestiduras sucias y vestiduras rotas y vestiduras manchadas y vestiduras harapientas, porque se van ensuciando, van adquiriendo el polvo del mundo, van adquiriendo el polvo no solo del mundo. Cuando se habla del mundo, la gente piensa, enseguida tiende a llevar su mente al mundo allí que no recibe a Cristo como Salvador, no, sino del mundo que está dentro de la iglesia, de la cristiandad liberal, de la cristiandad moderna, del polvo del mundo de esa cristiandad, del polvo del mundo de esos liberales, del polvo del mundo de esos teólogos corruptos y perdidos que todo lo han entendido por su propia mente, del polvo del mundo de la religión, del polvo del mundo de que sale de las teorías de los corazones de los hombres, porque esto es suciedad, esto es abominable, porque todo esto mancha, todo esto trae suciedad del mundo, todo esto tiene contaminación con las corrientes de los hombres, tiene contaminación con la forma de pensar del hombre natural, tiene contaminación con la forma de vivir del hombre natural. Solamente que lleve el nombre de Jesucristo en la boca, pero se viste de sus propias vestiduras y come su propio pan, como dice la Escritura, que en el tiempo del fin echarán mano de un hombre 7 mujeres, y dice que le dirán: solamente permítenos llevar tu nombre, nosotras comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestra propia ropa, y solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Ese es el pueblo del Señor, el cual está dividido, pero no tangible y físicamente, sino espiritualmente, en 7 iglesias, porque representa el candelero que tiene 7 lamparillas que están llamadas a alumbrar al mundo entero. Y son las 7 iglesias que describe el Señor en el Apocalipsis, pero no son esas 7 tangiblemente, sino que son las 7 lamparillas del candelero. Y dice que se visten de sus propias ropas y que comen su propio pan y que solamente llevan el nombre de cristiano. Estos son aquellos que se dedicaron a hacer sus propias obras, se dedicaron a inquirir en sus corazones acerca de la palabra y cambiaron el fundamento de las Escrituras, porque de sus corazones sacaron el error y de las tinieblas les vino la mentira y del mundo sacaron la confusión, y así han cambiado las vestiduras que Dios les dio y se pusieron otra vestidura, sus propias vestiduras. Y por eso dice: nosotros vestiremos nuestra propia ropa y comeremos nuestro propio pan. Y dice: solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. Y por eso es que las personas caen en confusión cuando cualquiera le dice que es aleluya, y cualquiera lo tienen como cristiano, a cualquiera lo tienen como hermano, a cualquiera lo tienen como hombre y mujer de Dios, y a cualquiera que muera lo mandan para el cielo con sus bocas. Muere en pecado, muere amando al mundo más que a Dios, siendo cristiano, y ya lo tienen en el cielo. Pero no es así, porque ninguno vestido de sus propias vestiduras podrá entrar en el reino de los cielos, porque allí, a la santa ciudad de Jerusalén, no entra ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que están inscritos no pertenecen a denominación alguna, no pertenecen a concilio, no están atados a una religión, sino que están fijos en la roca de los siglos, sino que están firmes en la doctrina de Jesucristo, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. Y estos son los que tienen sus vestiduras limpias, estos son los que no han manchado sus vestiduras. Por eso que el Señor dice a la iglesia de Sardis, de la cual el Señor dice que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Pero sin embargo dice que hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán con él en vestiduras limpias porque son dignos. Que quiere decir que no se han contaminado con la doctrina de los hombres, no se han contaminado con la enseñanza del propio corazón del hombre, no se han contaminado con la cristiandad moderna, no se han contaminado con lo que el hombre dice que se debe de hacer, sino que han buscado la revelación del Espíritu de Dios, han ido a la presencia del Señor, han ido al secreto del Señor, no creyendo en lo que la mayoría hace, no creyendo en la corriente de la multitud, en lo que hacen los cristianos, que van a un sitio, van a otro, van a una campaña, van a otra, tienen una forma de vida, otra forma de vida. No se han conformado a este siglo, como dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y conformarse a este siglo no es solo conformarse a lo
que hacen las personas en el mundo, sino conformarse a lo que hacen las personas que tienen el nombre de Cristo, pero sin embargo se visten de sus propias vestiduras espirituales, porque hacen sus propias obras y hacen lo que dicen los demás y comen su propio pan. Ese pan propio que comen es el alimento espiritual que toman de la palabra, pero lo interpretan por su propia forma, por su propia interpretación. Lo interpretan con libros, con diccionarios, de lo cual el Señor no habló nunca, sino dijo que con el Espíritu Santo, cuando viniere, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que el Señor nos habló. Entonces Él nos va enseñando y nos va recordando. Y así se garantiza que las vestiduras no sean manchadas. Así se garantiza que las vestiduras permanezcan como Dios nos las puso. Y lejos de que sean manchadas, más bien van siendo cada vez más purificadas. Van siendo cada vez más emblanquecidas. Van siendo cada vez más enriquecidas, más adornadas. Cada vez van recibiendo más atributos y más honra del Señor. Porque el Señor va honrando más al creyente. Entre tanto, va recibiendo cada vez más la palabra, la revelación de Dios, y va siendo guiado cada vez más por el Espíritu Santo. Y por eso es que cuando dice que tengamos de otros misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne, no se está refiriendo a la ropa física, se está refiriendo a la ropa espiritual. ¿Qué es aborrecer la ropa contaminada por su carne? Es aborrecer las vestiduras que tienen en el mundo espiritual, contaminadas por lo que han hecho en el cuerpo, por lo que han hecho con sus cuerpos, porque la carne es el cuerpo que actúa, es el cuerpo que hace las obras, y esto es lo que mancha las vestiduras en el mundo espiritual. Y que es aborrecer la ropa contaminada por su carne, aborrecer esas obras, porque las obras son en el mundo espiritual las vestiduras, las acciones justas de los santos. Este es el lino fino, o sea que la acción es la ropa, la acción es la vestidura, y aborrecer la ropa contaminada por su carne es aborrecer sus obras, no imitarlas. Dice que aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne, por eso que dice arrebatándolo del fuego, tener misericordia con temor, dice aborreciendo la ropa contaminada por su carne, con temor de no caer en el mismo ejemplo de desobediencia, con temor de entender que si se sale de la comunión con el Señor se va a contaminar, de entender que si se sale de la intimidad y del secreto ordenado con el Señor se va a hacer copartícipe de los pecados de los demás, se va a hacer copartícipe de la forma de vivir y de pensar de los demás. Y por eso es que el Señor dice: de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Esa que duerme a tu lado es el hermano, es la iglesia que duerme en sus propias obras, que descansa en sus propias obras. No quiere decir que no sale a predicar, no quiere decir que no ora o que no ayuna, sino que está dormida y descansada y tranquila en sus propias obras. Si Dios no le mandó a abrir una obra, Él la abrió y es fervoroso en aquella obra y hace esa obra con ímpetu, con esfuerzo, pero Dios no le mandó. Esa obra es una obra que lo lleva a la muerte. Esa obra está manchada del corazón, esa obra está manchada de las cosas del hombre, esa obra está sucia, y esa obra contamina la ropa del Señor, y esa obra hace que el creyente duerma y descanse en esa obra si no entiende que Dios no se la mandó y no se arrepiente de esa obra. Y por eso es que dice: de la que duerme a tu lado, cuídate. Este que duerme a tu lado es el pueblo que habita alrededor del creyente, que está despierto en lo que el Señor le está revelando, que está despierto porque vive en la intimidad verdadera con el Señor. Este es el creyente que es la verdadera esposa del Señor, que se ha salido de la multitud, se ha salido de la mayoría de lo que habla la mayoría de la gente, se ha salido, ha apartado sus oídos de la multitud que profetiza de una u otra cosa, ha apartado sus oídos del designio de los corazones de los demás, llámense cristianos o no, y ha ido al secreto del Señor, ha salido del Líbano como cuando el Señor la llamó y le dijo: ven conmigo desde el Líbano y mira desde la cumbre de Amana, de la cumbre de Senir y de Hermón y de las guaridas de los leones y de los montes de los leopardos. Y este es el creyente que se ha levantado y que ha ido al secreto del Señor, se ha adentrado en la revelación del Señor, preguntándole todas las cosas, pero en continua búsqueda del Señor, en ayunos y en oraciones, pero preguntándole todo asunto, entregando sus pensamientos, su interpretación, entregando sus propias obras, no haciendo nada hasta que Dios le
usted diga, este creyente que está despierto ahora porque Dios se le manifiesta, porque todo el que hace así, Dios se le va a manifestar, porque todo el que busca al Señor, Dios se le revela, porque todo aquel que busca al Señor, halla al Señor, Él es hallado de los que le buscan. Pero ahora, este creyente que es, que sus ojos son abiertos por el Señor y que entiende las cosas, esta es la esposa del Señor, pero sin embargo, tiene hermanos que le hablan, tiene hermanos con los cuales se comunica, tiene hermanos por los cuales ora, tiene hermanos con los cuales se relaciona. Este hermano que está dormido en sus propias obras, estos creyentes, este pueblo que está dormido en sus propias obras, este pueblo es aquella que duerme a su lado, porque duerme al lado de él. O sea, estos son de los dos que dice el Señor que cuando venga a buscar a su pueblo, estarán juntos en el campo, pero uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. ¿Pero por qué? Son dos mujeres, es una sola iglesia, pero sin embargo tienen dos corazones distintos. Una tiene las obras verdaderas del Señor y tiene la revelación del Señor y tiene el corazón del Señor. Otra también es cristiana, pero tiene el corazón de la cristiandad moderna, tiene el corazón de la cristiandad social, de la multitud de la cristiandad. No tiene el corazón del Señor porque no entró en el secreto del Señor y no se hizo una con el Señor, entregándole sus obras, entregándole sus pensamientos, entregándole su manera de vivir, entregándole sus interpretaciones, entregándole sus sueños, sus anhelos y todo. Y entonces hace un trabajo que parece del Señor, pero sin embargo cuando viene el Señor no es tomada por el Señor. Estas son las que están dos moliendo en un molino y una es tomada y otra es dejada. Y dice que se cuide de la que duerme a tu lado. ¿Pero por qué cuidarse? Cuidarse de no contaminarse con aquella obra. ¿Pero por qué contamina aquella obra? Porque aquello parece de Dios, aquello parece del cielo, porque aquello tiene la palabra. No es que no tiene la palabra, tiene la palabra, pero tiene la interpretación del hombre, tiene la visión del hombre, tiene el estudio de la ciencia del hombre, no de la ciencia de Dios, tiene el estudio de la teología, viene del diccionario, viene del murmullo del mar, del murmullo de las olas, del murmullo de la multitud, viene de todos los que hablan todo, no de la revelación del Señor, y tiene sus propias obras. La obra que dice, hay que evangelizar, salgamos a evangelizar, hay que hacer pastorado, salgamos a hacer pastorado, hay que ir a visitar hospitales, salgamos a visitar hospitales, pero sin que Dios le mande a hacer nada. Esta es la que duerme a su lado. Y esta que duerme a su lado hace obras que parecen de Dios y lo que habla parece de Dios, pero no lo es. Solamente lo sabe el que está en el verdadero secreto del Señor. Este entiende todas las cosas y Dios le revela todas las cosas. ¿Y por qué tiene que cuidarse? Porque como aquello parece de Dios, esto tiende a arrastrar al creyente a hacer aquello. Esto tiende a confundir al que tiene su vista abierta y al que tiene su mente despierta en el Señor, si éste no está atento a la voz del Señor continuamente. Si éste desvía su mirada y se pone a mirar que aquello es de Dios, va a ser confundido. Por eso dice, cuídate, porque lo que viene hablando parece del Señor y lo que viene haciendo parece del Señor. Por eso dice, cuídate, y por eso dice que tenga misericordia de ellos con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. ¿Cuál es la forma de cuidarse? En vez de creer que esas obras son de Dios, entender que no son de Dios y aborrecer esas obras. En vez de creer que esas palabras son de Dios, entender que no son de Dios y aborrecer esas interpretaciones de sí mismo que nacen de un corazón corrompido y extraviado y que son para el cuerpo, para una vida temporal, y que son para la carne. Son profecías que hablan de la carne, son profecías y palabras que hablan para una vida temporal, para una vida terrenal y no para lo eterno, que no edifican a un hombre interior, que no edifican al espíritu del hombre, que no lo perfeccionan, que no lo hacen recto y que no alimentan el alma, sino que alimentan al hombre terrenal que busca lo de sí mismo, porque no tiene la verdadera revelación del Señor, porque no tiene el corazón del Señor, ni tiene los ojos abiertos al reino de los cielos, porque sus ojos están cerrados, están cegados por el entendimiento de la multitud. Por eso se les ciegan los ojos, y por eso es que el Señor dice que se aborrezca la ropa contaminada por su carne. Aquellos que no aborrecen aquellas obras son contaminados también, porque ellos mismos ya vienen sucios, pero aquellos que aborrecen aquellas obras cada vez van siendo más emblanquecidos. Estos son los que delante del trono de Dios están vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, porque estas ropas blancas se representan cada vez más la pureza, como dice, que el que es santo santifíquese cada día más, sea santo cada día más, y el que es inmundo sea cada día más inmundo. O sea, cada cual vaya hacia su tierra, cada cual vaya hacia lo que ama. En el tiempo del fin, cada cual tendrá que ir hacia lo que ama, y el mal, aquellos que van hacia su propia tierra siendo inmundos, aquellos que se hacen cada vez más inmundos, no es que ellos creen que son inmundos, es que creen que
son santos, pero Dios los entrega una inmundicia, entre tanto que ya no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia y en todas palabras de los falsos profetas que salen por la multitud de medios sociales, en toda falsa profecía que salen por la boca de ellos, en toda falsa enseñanza que sale por la boca de la multitud de teólogos que tienen perdida la cristiandad, en toda falsa palabra que escuchan de los muchos maestros, de los cuales el Señor dice que se cese de escuchar las enseñanzas que hacen divagar al creyente de las razones de sabiduría, y así, creyendo ser limpios, van inmundos. ¿Pero por qué? Porque no han recibido el amor de la verdad para edificar el espíritu, para alimentar el alma, porque sus ojos no están puestos en el cielo, sino en la tierra. Y como sus ojos están puestos en la tierra, reciben toda palabra que lleva el nombre de Cristo, pero no la revelación de Cristo, no la revelación, no la palabra que habla el Espíritu de Dios al oído del que escucha, al oído del que está con el Señor, continuamente en su presencia, escuchando su palabra, como dice el Señor: bienaventurado el que vela a mis puertas, velando día y de día y de noche. Bienaventurado el que vela continuamente, aguardando a los postes de mis puertas. Esto es estar atento a lo que quiere decir el Señor. Esto es estar continuamente escudriñando las Escrituras y preguntándole al Señor todo, atento al corazón a ver qué Él me dice acerca de las Escrituras, renunciando a mi propio entendimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el que no hace así va a ir con sus vestiduras manchadas y va a ir recibiendo inmundicia como revelación, va a ir recibiendo inmundicia con el nombre de Cristo, va a ir recibiendo inmundicia detrás de la palabra. Este es el engaño encubierto que hay, porque viene con la verdad, que es la palabra, pero tiene un engaño encubierto, tiene una mentira encubierta, que es la interpretación del propio hombre, y así le hace hacer sus propias obras, porque conforme a lo que se aprende, así se actúa. Conforme a lo que se recibe, conforme a lo que se entiende, así se actúa, y así se actúa en error. Y por eso las multitudes van en error, y por eso las multitudes van extraviadas, van errantes y extraviadas, porque se levantan falsos cristos y falsos profetas y hacen grandes milagros, señales, prodigios, que engañan de tal modo, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Engañan a los escogidos, engañan a los que están llamados a tener vestiduras limpias y resplandecientes, engañan a los que están llamados a tener el corazón de Dios, porque sus ojos estaban puestos en la tierra y fueron engañados por falsos profetas que venían con palabra de Dios, pero sin embargo con la revelación de la tierra, para dar una esperanza terrenal, no una esperanza celestial, para edificar a un hombre cuya mente está inclinada a las cosas vanas, no a un hombre cuya mente está inclinada a las cosas eternas que nunca perecerán, que es el reino de los cielos y su justicia, y todo lo que Dios promete para vivir en la eternidad, y todas las riquezas indecibles de las cuales el Señor mandó a edificar, de las cuales el Señor mandó a llenarse y a enriquecerse, porque el Señor dijo que se haga tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y haciendo tesoro en el cielo, se busca lo del cielo, no lo de la tierra. Se busca lo eterno, no lo de la tierra. Pero el que busca lo de la tierra siempre va a ir con sus vestiduras manchadas. Este es el pueblo que va con sus vestiduras manchadas e incurre en muchos pecados, porque como sus ojos están puestos en la tierra, se afana por buscar dinero para una u otra cosa que ni siquiera necesita. Hace todo tipo de injusticia, menospreciando a las demás personas por sus propios intereses y por sus propios deseos, menospreciando la necesidad, menospreciando lo espiritual, menospreciando la necesidad que hay en el mundo espiritual, buscando para sí mismo, porque todos buscan lo suyo propio por el amor por las cosas vanas de la tierra y por el amor por sus vidas en la tierra, porque no pueden renunciar a las cosas del cuerpo, no pueden renunciar a sus propios pensamientos, a su propia forma de vida y a sus propios sueños, porque sus ojos no están puestos en el cielo, sino en lo que ellos desean. Estos son los que contaminan sus ropas, estos son los que contaminan con su carne sus ropas, porque sus obras continuamente están inclinadas a lo terrenal, y de estos son de los cuales debe de guardarse la verdadera esposa, pero está mezclada. No se sabe cuál es la verdadera y cuál es la falsa si no se tiene el verdadero conocimiento del corazón del Señor. No se ve, solo lo sabe el espiritual, solo lo sabe el Señor, y lo sabe el que está en el secreto con el Señor. Y por eso le manda a cuidarse de las que duerme a su lado, porque no se sabe cuál es la que duerme a su lado. La misma que duerme no sabe que es ella. Ella descansa en sus propias obras. El dormir es un descansar en lo que se hace, o sea, estar firme y tranquilo
tranquilo en lo que se hace. Así mucha gente dice, no cambiamos la palabra, y su palabra viene siendo un error, porque descansan en sus propias obras. No cambiamos esta palabra, y así van errantes y extraviados a perdición, porque son arrogantes y soberbios, pensando que esa palabra es la verdadera, pero sin embargo esa palabra la recibieron de su propio corazón, la recibieron de estudios de otros, y la recibieron de la multitud, no del secreto del Señor. Y así van diciendo que no cambian la palabra, pensando que esto es santidad. Eso no es ningún tipo de santidad. Eso es estar aferrado a lo que se entiende, a lo mismo que ya se recibió del hombre, y a lo que se entiende, y al mismo error en el cual el hombre cayó. Pero el que no confía en sí mismo, sino que confía en Dios, le pide la confirmación al Señor si aquello es verdadero, si aquello proviene de Él, y le pide al Señor la revelación de todas las cosas. Y en esta intimidad continua con el Señor, más que con la gente, en esta intimidad continua con el Señor, más que con el deseo del cuerpo, más que con la comida y con la bebida, más que con las reunideras con las demás personas, más que con la música, más que con el mundo, más que con todo lo que el hombre tiende a buscar, en esta comunión verdadera e íntima con el Señor, en este enamoramiento verdadero, recibe la revelación de todas las cosas, y lo que había estado errado, de lo cual interpretó por sí mismo, entonces de eso se deshace, y no se jacta diciendo, no, que no cambio esta palabra. Pero ¿qué palabra? La que salió de su propio corazón, esta no cambia, pues esa la llevará a la perdición. Así, el dormir es descansar en sus propias obras. Así para todo lo demás. Dios da una obra al hombre, y Dios da obras al hombre. A través del tiempo, cuando el hombre se somete a la voluntad de Dios y entrega su propia voluntad, y le entrega el corazón, y entrega todas sus interpretaciones, y entrega todas sus obras. Y Dios viste al hombre desde un inicio, porque el hombre no puede vestirse por sí mismo. Adán y Eva se vistieron por sí mismos y estaban desnudos. Estaban desnudos porque lo que hicieron fue cubrirse sus partes íntimas con hojas de higuera. Y esto no los podía vestir, pero ellos no lo entendían en ese momento. Sin embargo, Dios los vistió. Así como Dios los vistió, Dios es el que viste al hombre, no el hombre mismo. Si Dios es el que viste al hombre, quiere decir que las obras son dadas por Dios. Las obras no son dadas por el hombre mismo. Si el hombre mismo se da las obras, él se está vistiendo él mismo. Y el hombre que se viste a sí mismo queda desnudo, porque el hombre no sabe vestirse en el mundo espiritual. No se refiere a la vestidura del cuerpo, sino a la vestidura del hombre interior, a la vestidura del hombre que va a la eternidad, a la vestidura del hombre que sirve a Dios en espíritu, del hombre interior, a la vestidura del hombre espiritual, a la vestidura del espíritu. Este vestido el hombre no se lo sabe poner, y si se lo intenta poner por su propia cuenta, perecerá, y se pondrá ropa sucia, se pondrá ropa que están contaminadas con lo que sale de su propio corazón y con lo que sale de la tierra, el polvo de la tierra, que es mugre, que es suciedad, porque cuando el polvo se pega a la ropa, la ensucia, y el polvo que se pega a la ropa es la mente del hombre, la interpretación del hombre, la revelación del propio hombre, el entendimiento del propio hombre, el análisis y la conclusión que saca de su propia mente, de su propia inteligencia, la cual se perdió cuando Adán pecó en el huerto del Edén, y lo que tenía de bueno de Dios lo perdió, y ahora se le convirtió en algo engañoso. Por eso es que dice que nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, y siendo que no somos competentes por nosotros mismos, es que no tenemos esa capacidad que tenía Adán antes de pecar. ¿Por qué? Porque esa imagen se perdió. Esto ahora es restaurado por Jesucristo, y el hombre que vive en una verdadera intimidad con el Señor tiene la mente de Cristo, y ahora entonces tiene la verdadera sabiduría del cielo, pero la que le revela el Señor, no que la que él interpreta por sí mismo. De lo contrario, no sería necesario el Espíritu de Dios, que es el que enseña, que es el que guía y que es el que edifica, transformando el hombre a la mente de Cristo. Y él es el que pone la vestidura, él es el que la va emblanqueciendo cada vez más, él es el que la va honrando cada vez más, él es el que la va adornando, porque primero da una vestidura sin adorno, limpia, pura, pero esa vestidura debe de ir siendo cada vez más adornada, así como dice el Señor, que al pueblo, cuando lo recogió, que lo compara con una mujer, dice que lo vistió y lo fue ataviando, puso un collar en su cuello, puso allí pendientes en sus orejas, lo cual no quiere decir que esto debe de ponerse en el mundo físico, porque esto son cosas vanas en la tierra, pero en el mundo espiritual, en el cielo no corrompen, y en el cielo hay un adorno completo, y el Señor así va adornando a la esposa, la va adornándola de
desde la cabeza hasta los pies y va adornando su vestidura cada vez más, mientras va obedeciendo a las órdenes que el Señor le va diciendo, no la de su propia mente, sino la que va recibiendo en las manifestaciones del Señor. Pero cuando busca al Señor, no cuando no lo busca, porque si no lo busca, las manifestaciones que reciben son de Satanás, son de las tinieblas, y así van muchos extraviados. Y por eso dice el Señor, arrebátalos del fuego. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Dios manda, porque si Dios manda ayuno, arrebatará a muchos del fuego, no buscando su propio beneficio, no buscando su propio gusto y no buscando su propio sueño, los cuales son para muerte. Buscando lo de Dios, se arrebatarán a los demás del fuego, y se tendrá misericordia de los demás, y se tendrá compasión de los demás, y se arrebatarán del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborreciendo aquellas obras, no contaminándose con aquellas obras, no convirtiéndose a ellos, sino que ellos se conviertan al que tiene la verdadera palabra y la verdadera ciencia del Señor, no dejándose confundir, estando claro y seguro en lo que el Señor le ha hablado, no en lo que el Señor no le ha hablado. Si no le ha hablado, mejor que lo busque, pero si se le ha manifestado y verdaderamente se entiende la profundidad de la ciencia de Dios, porque el Señor la confirma, la manifiesta, la revela por toda su palabra, desde el principio hasta el fin se confirman todas las cosas, entonces ha escuchado al Señor, y lo que el Señor manda es que no se contamine con el resto de las obras, y que se guarde de la que duerme a su lado, y que aborrezca aún la ropa contaminada con su carne, que son sus obras. Esta es la vestidura que se cuida, y esta es la vestidura que se emblanquece cada vez más, y esta es la vestidura que se enriquece cada vez más, y que se embellece cada vez más, y que se adorna cada vez más, y va vestida de gala, va vestida de oro y de plata. Dice, porque la adorna de oro y de plata, va vestida con ropa, con oro de Ofir, como dice, está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Vírgenes irán en pos de ella. ¿Qué quiere decir? La reina, la esposa del Señor, es vestida con oro de Ofir, desde la cabeza hasta los pies, en la perfecta voluntad de Dios y en las perfectas órdenes que Dios va mandando en el secreto de Dios. Así es vestida la esposa que el Señor viene a buscar, no la que no viene a buscar. La que viene a buscar es vestida por el Señor y adornada por el Señor, y se sienta al lado del Señor en su trono, porque continuamente estuvo con el Señor. No dejó el Señor aparte y no estuvo con los hombres, sino que estuvo con el Señor, y por eso ahora es meritoria de sentarse con el Señor eternamente y para siempre. Gloria a Dios.